Continuando con el tema, el próximo contenido que abordaremos es la filariasis. Bueno, decirles de que las filariasis son unas parasitosis producidas por nemátodos filiformes, generalmente largos, ¿verdad? Vamos a ver aquí unos nemátodos bastante delgados, bastante largos, que se le conoce como filarias. En este caso vamos a tomar en cuenta que los adultos de las filarias solamente van a tener una localización tisular, es decir, que estos solo se van a observar en los tejidos. Pero vamos a encontrar unas formas embrionarias que se le conoce como microfilarias. Esas microfilarias son las que nosotros vamos a encontrar en la sangre o también en los tejidos. Y es de ahí de donde son tomadas por los artrópodos vectores. O sea que aquí también este tipo de parasitosis es transmitida por artrópodos vectores. Y en este caso ese vector, ese artrópodo se va a contaminar cuando succiona sangre y lo que hace es que ingiere esa forma embrionaria que se llama microfilaria. Comenzaremos aquí ahorita a abordar lo que es la filariasis linfática. Cuando se habla de filariasis linfática, encontraremos tres agentes etiológicos. Estos son Wuchereria bancrofti, que los principales casos se han dado en África y en Asia, y menos común en América. Brugia malayi en Asia y el Pacífico. Y Brugia timori en Indonesia. Entonces tenemos tres agentes causales o tres agentes etiológicos de filariasis linfática. Vamos a describir a Wuchereria bancrofti. La hembra tiene un tamaño de 6 centímetros a 10 centímetros de largo. El macho de 3 centímetros a 4 centímetros de largo. En el caso de Brugia malayi, la hembra tiene un tamaño de 5 centímetros y el macho de 2 centímetros. En el caso de los órganos digestivo y reproductor, en la hembra están constituidos por una estructura tubular que corresponde al intestino y otras dos de mayor tamaño que son las llamadas ramas uterinas. Esas ramas uterinas lo que contienen en su interior son las llamadas microfilarias. En el caso de la hembra son ovovivíparas. ¿Qué significa ovovivípara? Este tipo de desarrollo embrionario es aquel en el cual el organismo pone huevos, pero estos permanecen dentro del cuerpo de la hembra hasta que el embrión esté completamente desarrollado. Entonces, las filarias tienen esta característica de ser ovovivíparas y dan origen a embriones o llamadas microfilarias que tienen una membrana envolvente transparente que sobrepasa los extremos. Aquí, esta parte de la membrana envolvente es una característica que se toma en cuenta para poder diferenciar las especies causantes de filariasis linfática. Veamos el caso de Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti tiene en su interior masas nucleares que no llegan hasta el extremo posterior, a diferencia de Brugia malayi. Bueno, aquí nosotros observamos una filaria adulta. Esta es la filaria adulta, esta es la que solo se encuentra en tejido. Esto que nosotros vemos aquí que se observa en sangre es la llamada microfilaria. Bueno, todo esto que nosotros vemos aquí son las masas nucleares. Y esto que ustedes ven que envuelve esa masa nuclear es la llamada membrana envolvente. Entonces, la característica de las masas nucleares y la membrana envolvente son las que se utilizan para poder diferenciar las especies. Vean en este caso. En este caso podemos observar que las masas nucleares
no llegan hasta el final de la membrana envolvente. Veamos en este caso. En este caso también, observen, no llegan hasta la terminación de la membrana envolvente. Aquí está, todo esto es membrana envolvente y todo esto es las masas nucleares. Y esto, como les repito, es la microfilaria. Bueno, veamos aquí otra característica. Pueden ver aquí, no llega tampoco a lo que es el final, ¿verdad? De la membrana envolvente, todas esas masas nucleares. En el caso de Brugia malayi, vean aquí, aquí está la microfilaria de Brugia malayi y vemos aquí sus masas nucleares. El ciclo de vida. ¿Cómo es el ciclo de vida de estas filarias? En el caso de los parásitos adultos, viven en el sistema linfático y las microfilarias pasan a la sangre durante toda la noche, de donde son tomadas por mosquitos vectores en los que se desarrollan y son infectantes en nuevas picaduras. Entonces, lo que yo les decía anteriormente es que este tipo de filariasis también es transmitida, ¿verdad?, por lo que son los vectores, y en este caso son los mosquitos. Los vectores principales pertenecen a los géneros Culex, Aedes, Anopheles y Mansonia, popularmente llamados mosquitos o zancudos. Bueno, aquí vemos el Culex, aquí vemos el mosquito Aedes, el Anopheles y Mansonia, que en el caso de la especie más importante es Mansonia uniformis. Estos son los vectores que transmiten las filariasis. Y aquí es el caso de las filariasis linfáticas, que teníamos 3 agentes etiológicos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Veamos en qué consiste la fase aguda. Después de un periodo de incubación variable entre 1 y 18 meses, empieza a presentarse una sintomatología de adenolinfangitis. ¿En qué consiste esa adenolinfangitis? Dolor y edema en genitales, también en la región inguinal y en las extremidades. O sea, esto, miren, este es el cuadro clínico que causan esas filarias. Aquí vemos una linfadenitis y vemos aquí, ¿verdad?, que hay un aumento de tamaño de todos estos órganos. Vemos aquí un ingle colgante y aquí veamos, ¿verdad?, que está la linfadenitis. Luego hay una fase crónica. En la fase crónica hay quiluria, ascitis, hematuria y proteinuria. Una quiluria es una presencia de grasas emulsionadas en la orina y por lo tanto esa orina tiene un aspecto lechoso. Ascitis, pues ya sabemos que es la acumulación de líquido en lo que es la cavidad peritoneal. Hematuria, presencia de sangre en la orina, y también habrá presencia de proteínas en la orina. Bueno, hay una fase de elefantiasis también, que aquí lo que consiste es que hay una hipertrofia de los tejidos edematosos y fibróticos, pero ya con una deformación. Afecta principalmente genitales externos y extremidades inferiores. En estos casos la piel se vuelve gruesa, se vuelve áspera, de tipo verrugoso y es susceptible a las lesiones traumáticas en infecciones secundarias. Bueno, vamos a ver aquí ya la fase de elefantiasis. Observen cómo está, ¿verdad?, de aumentado todo esto. Aquí está lo que nos dice, ¿verdad?, el tipo de piel. La piel se observa áspera. Miren aquí cómo está esto. Aquí vemos también un agrandamiento de todo lo que es el escroto. Vean estas extremidades. Observamos esa otra también. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Cuando se refiere a etapa aguda y crónica, lo que se hace es que se buscan microfilarias en sangre durante la noche. Todo esto es por la periodicidad que tiene el mosquito, ¿verdad?, de picar en lo que es
en la noche. Y cuando hacemos nosotros este diagnóstico, se pueden observar móviles en fresco o coloreadas en extendido o gota gruesa. Hay un método de concentración llamado NOT, que ya vamos a ver en qué consiste el método de NOT. Y también la biopsia es la que se utiliza, pero para poder mostrar los parásitos adultos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, los métodos de diagnóstico para los casos de filaria son totalmente diferentes a los métodos de diagnóstico que hacíamos referencia a los otros parásitos. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan y que ustedes sepan diferenciar cada uno de los diferentes diagnósticos de los parásitos. En este caso de lo que es la filaria, se van a basar ustedes en este método que es el método de NOT, donde nosotros vamos a observar microfilarias, porque recuerden que en sangre se van a ver microfilarias. Y la biopsia pues ya sirve para observar lo que son los parásitos adultos. Vamos a continuar hablando acerca de la siguiente parasitosis que se llama oncocercosis. La oncocercosis es transmitida por el agente etiológico Onchocerca volvulus. Ese es el agente etiológico de esta parasitosis. En el estado adulto habita en el tejido conjuntivo y subcutáneo de la piel. La hembra puede medir hasta 50 centímetros, mientras que el caso del macho solo llega a medir los 5 centímetros, ¿verdad? Bastante diferencia en lo que es el tamaño. Los parásitos adultos forman ovillos encapsulados, donde pueden haber más de una pareja de parásitos. Generalmente hay 3 hembras y un macho. Las microfilarias pueden llegar al ojo por migración de la dermis y ocasionalmente por vía sanguínea. Bueno, vamos a ver aquí los adultos de Onchocerca volvulus. Aquí vemos Onchocerca volvulus también. Bueno, aquí observamos lo que es un oncocercoma y lo que tiene en el interior son las filarias. Aquí podemos ir viendo nosotros cómo están extrayendo una filaria de lo que es la conjuntiva. Y aquí podemos ver una filaria, cómo va su trayecto aquí en la conjuntiva. El ciclo de vida. Bueno, en el caso de la oncocercosis, estas microfilarias son tomadas de la piel por insectos del género Simulium, cuyas hembras pican de día y succionan los parásitos con la sangre. Estos parásitos se transforman en su interior y posteriormente las inocula en las nuevas picaduras. Este es el género Simulium. Veamos aquí el vector del género Simulium. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En este caso hablaremos de los nódulos subcutáneos. Esos nódulos subcutáneos son los llamados oncocercomas. Estos se demoran aproximadamente un año para aparecer y van creciendo lentamente. Son unos tumores benignos que tienen un tamaño de 1 a 2 centímetros. Inicialmente son blandos, no dolorosos, y el número de nódulos varía por paciente. Puede ser de 2 a 5 hasta 100 o más nódulos. Veamos aquí en la imagen, aquí están los oncocercomas y aquí vemos otro oncocercoma también. Otro oncocercoma. Bueno, también produce una dermatitis, la cual es una inflamación papulonodular muy pruriginosa y que se le ha llamado sarna filariana. Hay descamación y como ustedes pueden ver hay cambios en el color de la piel. Se caracteriza por prurito y también hay edema. Veamos aquí otro caso de sarna filariana también. Vean el cambio de pigmentación, ¿verdad?, en la piel. Lesiones oculares también son lesiones corneales.
Puede haber una desviación pupilar, una atrofia del nervio óptico, hay ceguera y hay glaucoma también. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se va a hacer a través de una biopsia de piel y la otra pues es una biopsia del nódulo, ¿verdad? Es decir, del oncocercoma. Pero también existe una prueba llamada Mazzotti. Esta prueba de Mazzotti consiste en administrar una dosis de 50 miligramos de dietilcarbamazina. Entonces al paciente se le da dietilcarbamazina 50 miligramos y va a producirse en el paciente una reacción alérgica por destrucción de las microfilarias. Cuando se da esta reacción alérgica, la persona va a tener prurito, va a haber eritema localizado en lo que es la cara y el cuello. Estos síntomas por lo general aparecen a las 24 horas y desaparecen de 4 a 5 días sin dejar ninguna secuela. Otras pruebas sería la PCR y también exámenes radiológicos. Bueno, ahora hablaremos acerca de la mansonelosis. En esta parasitosis, los agentes etiológicos pertenecen a varias especies, siempre, ¿verdad? Recordando que estas son filarias. Bueno, las especies de Manzonella más frecuentes son Manzonella osardi, Manzonella perstans y Manzonella streptocerca. Los parásitos adultos tienen un tamaño de 3 centímetros y 7 centímetros. Ellos viven libres en cavidades y tejidos y las hembras son de mayor tamaño. La microfilaria de 200 micras circulan en la sangre periférica o en la piel. No poseen membrana envolvente, tienen gránulos uniformemente dispuestos en su extensión que terminan en una sola fila de núcleos sin llegar hasta el extremo. Bueno, aquí observamos nuevamente la filaria de Manzonella osardi, ¿verdad? La microfilaria. Sin membrana envolvente y con sus masas nucleares. ¿Cómo es el ciclo de vida de la manzonelosis? En este caso, la transmisión se hace a través de insectos hematófagos que son de los géneros Culicoides y Simulium. Las microfilarias circulan sin ninguna periodicidad y son tomadas de la sangre o de la piel por vectores, en donde evolucionan hasta ser infectantes y luego pasar al otro huésped en una nueva picadura. En ellos se desarrollan a parásitos adultos, que viven libres en las cavidades abdominal y torácica. También se ha encontrado en el mesenterio en grasa perivisceral y se cree que pueden localizarse también en el tejido subcutáneo. Entonces, aquí pues hay aspectos, ¿verdad?, claves. Aquí en este caso tenemos quiénes son los vectores que transmiten la manzonelosis. Vemos que tenemos a Culicoides y Simulium. Vemos también, ¿verdad?, de que estas microfilarias circulan sin ninguna periodicidad y son tomadas de la sangre o de la piel por estos vectores. Es decir, que la fase infectante para ellos, para el vector, son las microfilarias. Bueno, aquí vemos un insecto hematófago del género Simulium y aquí vemos al género Culicoides. Las manifestaciones clínicas, no existe sintomatología definida, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero sin embargo hay algunos pacientes que han presentado síntomas como cefalea, mialgias, astenia, fiebre, prurito cutáneo, ocasionalmente insomnio y hay descripciones de casos con adenopatías y con linfadenitis. El diagnóstico lo vamos a hacer identificando las microfilarias en la sangre y con frecuencia es un hallazgo ocasional. Y también se han hecho, fíjense que se han hecho algunas veces, han estado haciendo alguna gota gruesa para un diagnóstico de malaria y ocasionalmente han encontrado las microfilarias de Manzonella en la sangre. También es frecuente una elevada eosinofilia
y el método de NOT, ¿verdad? Otro método también para el diagnóstico. La siguiente filariasis se llama loasis. Esta es producida por la filaria llamada Loa Loa. Es propia de África Central o Occidental, descrita por primera vez en la región de Calabar, de donde se deriva el término de edemas de Calabar. Bueno, como les iba mencionando, la loasis este tipo de filariasis fue descrita por primera vez en la región de Calabar, de donde se deriva el término de edema de Calabar para nombrar a una de sus manifestaciones clínicas. Los parásitos adultos viven y se mueven en el tejido conectivo del hombre. La hembra tiene un tamaño de 5 centímetros a 7 centímetros. En el caso del macho, tiene un tamaño de 3 centímetros a 3.5 centímetros y las microfilarias tienen un tamaño de 230 a 300 micras. Estas presentan una cubierta envolvente, ¿verdad? La misma membrana envolvente que hablábamos, que sobresale en los extremos y en relación a las masas nucleares llegan al extremo posterior. Bueno, veamos aquí cómo se puede observar lo que es la membrana envolvente de los dos extremos y en el caso, ¿verdad?, de lo que son las masas nucleares o los núcleos, llegan hasta el extremo posterior. Ahí podemos ir viendo. Bueno, todas estas características son las que se utilizan para poder ir diferenciando las diferentes tipos de filaria, ¿verdad? Por ejemplo, diferenciar un agente etiológico de filariasis linfática, otra de Manzonella, Loa Loa, etcétera, ¿verdad? Estas son las características que se toman en cuenta. Bueno, vamos a ver el ciclo de vida. Estas microfilarias circulan en la sangre durante el día. Y esto es por el hábito de picadura que tienen los vectores, que en este caso son las hembras de tábano del género Chrysops. En estos vectores penetran la pared del estómago, ¿verdad? Estas microfilarias penetran esa pared del estómago, se desarrollan y se convierten en larvas infectantes que van directamente a la probóscide de este vector. Estas microfilarias pasan al nuevo huésped durante la picadura y se desarrollan a parásitos adultos en un periodo de 3 meses. Estos adultos viven en tejido subcutáneo, pero pueden migrar a cualquier parte del cuerpo, incluyendo lo que es el ojo. Bueno, aquí estos son los tábanos del género Chrysops y las manifestaciones clínicas son los edemas subcutáneos llamados de Calabar. Producen dolor, producen prurito, desaparecen espontáneamente y van reapareciendo en otro lugar. En los ojos se puede observar el paso de gusanos adultos migratorios, que en algunos casos produce inflamación. Es decir, que en el ojo se observa el paso, ¿verdad?, de la filaria. El tiempo que dura la migración por el ojo es de 10 a 20 minutos, es decir, de 10 a 20 minutos está ahí dando lo que es el paso, ¿verdad?, por el ojo, esta filaria. Bueno, esto es una imagen de un edema de Calabar y aquí podemos ir viendo una filaria en lo que es el ojo. Aquí se está extrayendo una, vean, aquí está el adulto. Vemos otra aquí, otra filaria, aquí en lo que es la conjuntiva. Bueno, aquí estamos viendo cómo se está dando una extracción. ¿Cuál es el tratamiento? Dietilcarbamazina, albendazol, ivermectina y la cirugía. Y por último tenemos a una filaria que es la causante de la dirofilariosis. En este caso la especie más común es la Dirofilaria immitis y esta lo que tiene es que se aloja en las cavidades cardíacas de los animales, especialmente en el perro, ¿verdad? Es decir, que esta viene siendo la filaria de los perros.
¿Quiénes la transmiten? La transmiten los mosquitos del género Culex, Aedes y Anopheles. Y aquí pues la característica que tiene es que se aloja en las cavidades cardíacas de los perros. Veamos aquí un corazón de un canino repleto de filarias.